Muy bien, muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor procurador don Juan Antonio Palomar Sicilia, por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí, gracias, presidente. Bueno, pues volvemos a traer a esta comisión una iniciativa que ya fue debatida, registrada en el mes de octubre y debatida en el mes de febrero. ¿Y por qué hacemos referencia al mismo bien, que es la ermita románica de la Virgen del Vallejo, cita en la localidad de Alcozar, en el municipio de Langa de Duero, en la provincia soriana? Una iniciativa que no fue aprobada, ya que contó con el rechazo del Grupo Parlamentario Partido Popular y Vox. Pero lo cierto es que lo que pedimos en esta ocasión tiene una gran diferencia con lo que se pedía en su día, ya que no solo defendemos que tenga lugar la redacción del plan director para la reconstrucción, consolidación de los restos y la instalación de la cubierta de la ermita, sino que también que se proceda a su declaración de bien de interés cultural. El fundamento de esta petición radica en la importancia de esta ermita, así como la inacción por parte de la Junta de Castilla y León para evitar su ruina, porque se trata de un inmueble que actualmente se encuentra en un avanzado estado de ruina, ya que, como ya se expuso entonces, y vuelvo a exponer ahora, ha sufrido varios derrumbes sin que se hayan tomado medidas efectivas para frenar el deterioro continuo que sufre. Por eso, nuestra propuesta no solo es buscar y evitar la desaparición de esta estructura histórica, sino también lograr su protección definitiva y, con ello, su rehabilitación integral y su mantenimiento. La ermita de la Virgen del Vallejo, anteriormente conocida como la ermita de San Esteban Protomártir, se encuentra en la localidad de Alcozar, en el oeste de Soria, dentro del municipio de Langa de Duero y próxima a San Esteban de Gormaz. Este lugar fue ocupado por Almanzor en el año 994, durante la misma campaña en la que tomó San Esteban de Gormaz. Según el censo de Floridablanca, en 1787, la población ascendía a 458 habitantes. En el siglo XIX, Alcozar alcanzó su máximo demográfico con 617 habitantes en 1944, que, sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX perdió su estatus de municipio y a finales del siglo, pues apenas con 30 habitantes, se integró en el municipio de Langa de Duero. Hoy, según datos del INE, la población se mantiene en torno a esa cifra de 30 habitantes. Y es que la declaración de este bien de interés cultural conllevaría también una mayor atracción por parte de los turistas, quienes acudirían a visitarlo y con ello fomentarían la economía de la zona. Todos ustedes saben que al obtener esta declaración el bien en cuestión toma mayor relevancia, porque se hace más notorio, no por el hecho de que no lo fuera antes, sino por el reconocimiento que esta declaración atribuye. Y esta declaración supondría una inyección de publicidad hacia la zona que permitiría generar una atracción turística mayor a la que existe en estos momentos. Alcozar, como ya he expuesto, es una localidad pequeña donde la despoblación ha arrastrado consigo todo lo que alguna vez dio vida a este lugar. Bajando el cerro, donde se encuentra la ermita, en el propio pueblo ni siquiera hay cobertura móvil, lo que deja a sus vecinos en un aislamiento casi total. Las promesas de la Junta sobre la creación de territorios rurales inteligentes en Castilla y León y los protocolos firmados en 2020 para mejorar la cobertura en zonas rurales no ha tenido ningún efecto tangible. Desde Soria, el viaje a Alcozar dura aproximadamente 1 hora, accediendo por la Nacional 122 o la A11. Al recorrer las calles del pueblo, uno puede vislumbrar los vestigios de lo que alguna vez fue un lugar vibrante. Se puede visitar el museo, que recrea una escuela de los años 60 y una casa rural que antaño fue la casa del maestro y secretaria. Al continuar el paseo, se observan las ruinas de las antiguas escuelas, así como las casas del médico y del cura, hoy inexistentes. Sobresalen también la herrería, el museo textil en el lavadero y el lagar comunal, desde donde se ven los viñedos y el río Duero. Testigo de las antiguas técnicas de elaboración del vino, todos estos lugares actualmente desaprovechados podrían servir para atraer el turismo mediante actividades organizadas por la Administración, como excursiones escolares o rutas para los jóvenes, permitiéndoles conocer su propia provincia. Y si a estos lugares se les añade el bien de interés cultural, pues la elección para conocer esta zona está más que asegurada.
La ermita, con su gran relevancia histórica, es un ejemplo claro de abandono. Este edificio románico, originalmente dedicado a San Esteban protomártir, fue construido en el siglo XII sobre los cimientos de una antigua mezquita y sirvió como iglesia parroquial hasta el año 1812, cuando fue relegada a ermita. Destaca por albergar una galería porticada, una de las últimas por descubrir en Castilla. Este hallazgo se produjo cuando un residente de Alcozar retiró los bloques de piedra que cubrían el costado este de la galería, revelando un arco decorado en forma de ajedrez apoyado en dos magníficos capiteles. En cuanto a su estado, pues solo ha empeorado. La visión actual de la ermita es desoladora. El techo de la estructura principal se ha derrumbado completamente, apenas quedan restos del muro sur, los bloques de piedra del coro están dispersos en el suelo y las tejas se desprenden. Y las vigas que sostenían estas están corroídas. Las paredes del ábside presentan grietas de tal magnitud que indican un derrumbe inminente. En el centro, la ventana del ábside conserva su arco y cimacios con dos capiteles apenas reconocibles, ya que han perdido sus columnas. La ermita se sitúa en un pequeño valle entre dos montículos, uno de los cuales alberga un torreón con un reloj y el otro unas antenas para dar servicio al pueblo. A pesar de las inversiones de la Junta, la ermita está en un avanzado estado de ruina. Ya en el año 2014 salió de la lista roja de patrimonio, pero volvió a ser incluida en el año 2018 debido a su continuo deterioro. El muro oriental de la sacristía se ha derrumbado completamente, exponiendo la galería porticada y la sacristía a las inclemencias del tiempo. A través del proyecto Soria Románica se llevaron a cabo varias investigaciones que profundizaron en el conocimiento de este edificio románico. La iglesia constaba de una nave de techumbre de madera, un presbiterio recto cubierto con bóveda de cañón y un ábside semicircular con bóveda de horno. Al pie de la nave se construyó un bajo coro y en el lado norte se añadió una escalera que daba acceso al campanario y que se erigió una galería en forma de L. También se encontraron evidencias de la galería occidental durante una gran reforma, que se derribó el muro norte y se construyeron dos grandes arcos formeros, eliminando la antigua portada románica. En el cerro donde se ubica la ermita existen bodegas y lagares excavados. En la falda del cerro está el lagar comunal. Como ya expuse en su día, el objetivo del proyecto Soria Románica era consolidar las ruinas, no restaurar la ermita, ya que la dotación económica disponible hacía imposible acometer una restauración completa. Las inversiones iniciales de la Junta fueron de cerca de 298.000 euros, además de los 52.000 euros que supuso consolidar las ruinas y enterrar los restos que salieron a la luz durante esas intervenciones. Estas cantidades han sido insuficientes, como se puede ver, como se evidencia en el estado actual de esta ermita. Así que, por todo ello, en consonancia con los vecinos de la localidad, solicitamos una intervención urgente y efectiva. No solo que restaure y mantenga la ermita para evitar su desaparición total, sino también que se proteja en lo sucesivo debidamente, y esto se consigue a través de su declaración como bien de interés cultural. Diversas asociaciones culturales llevan años reivindicando esta necesidad. La Junta, que inició un camino de preservación, debe cumplir su compromiso, y más aún cuando se han encontrado inscripciones no contempladas en las obras de consolidación que añaden más relevancia a nuestra solicitud. El proyecto Soria Románica solo incluía bienes de la Iglesia y fue tan ineficaz que 4 años después de la última intervención la ermita volvió a ser incluida en la lista roja de patrimonio. La intervención inicial de la Junta no fue suficiente y, aunque surgieron elementos como galerías y pinturas murales, el objetivo se desvió hacia la creación de unas ruinas didácticas, algo totalmente inaceptable. Así que por todo esto pedimos que se haga algo en relación a esta ermita, porque su estado es muy lamentable. Espero y confío que apoyen esta iniciativa. Así que nada más, de momento, muchas gracias. Muy buenos días, señores procuradores. Muchas gracias, señor presidente.
Hay de Castilla y de su románico, y hay de Soria y de su románico. La verdad es que cuando uno viene a una comisión de cultura y se encuentra con una propuesta como la que presenta el grupo parlamentario UPL Soria Ya, pues no tiene más remedio que reconocer que tiene el corazón dividido. Y es que realmente es lamentable ver cómo están la mayor parte de los templos románicos que tenemos en nuestra comunidad. Es lamentable, pero es el paso del tiempo y la falta de recursos, evidentemente. Ojalá tuviéramos los recursos ilimitados para poder no solamente consolidar y mantener aquellos monumentos románicos y no románicos que existen en la comunidad autónoma, sino para mantenerlos en el mejor estado posible, incluso lo más parecido posible a lo que en su día fue su estado original. En concreto, en esta ermita románica de la Virgen del Vallejo, usted ha omitido un detalle esencial que a mí me parece fundamental, que es la existencia de unas caras simiescas que son de particular existencia o de particular relevancia, porque no son sencillas de encontrar en otro tipo de monumentos románicos, ¿no? Hacen referencia a algún tipo de ritual ancestral que se practicara probablemente en la zona y que viene recogido en esas pinturas que tiene la ermita. Con esto lo que quiero decir es que evidentemente es importantísimo mantener el patrimonio cultural, y en ese sentido no puedo por menos que mencionar que la Consejería de Cultura en el presupuesto de 2024 ha recogido una cantidad récord en todos los presupuestos de la Junta de Castilla y León, de 78 millones de euros para hacer frente a la conservación del patrimonio cultural. Y poco es, sin duda poco es, porque es tal la magnitud del patrimonio cultural que existe en Castilla y León que posiblemente si dedicáramos, no sé si 78, 780 o 7.800 millones, probablemente hasta nos quedáramos cortos. Pero desgraciadamente los recursos son limitados. Y como usted decía antes, su propuesta ya fue presentada el 9 de febrero y fue rechazada. Y fue rechazada no por ninguna razón técnica que pudiéramos aludir que impidiera que se pudiera hacer, sino porque hay un hecho que es indubitado, y es que existe un convenio de colaboración con otras entidades que son las encargadas de realmente llevar a cabo no solamente la conservación, sino también la priorización de aquello que se necesita para conservar el patrimonio. Y en este caso, esta ermita hay que recordar que pertenece al Obispado de Osma Soria, al cual se le solicitó un listado de prioridades de aquello que necesitaba restaurar con el fin de que la Consejería de Cultura pudiera intervenir conjuntamente con el Obispado. Y el Obispado sencillamente no lo incluyó. Entonces, claro, ustedes están solicitando algo a la Consejería de Cultura que realmente no es tampoco en este momento la titular del bien. Pero ya independientemente de titularidades o no, no vamos a entrar en ese tipo de debate. Lo que sí es evidente es que la Junta necesita priorizar también aquellas actuaciones que realizan. Y ustedes en este momento ya están pidiendo la declaración de BIC de la ermita. Y ni siquiera hay una iniciativa por parte de
en este caso, el obispado de iniciar un expediente administrativo que permita la iniciación de la declaración de BIC del bien que usted está solicitando, cuando en estos momentos existen cientos o decenas de monumentos que sí están con expedientes administrativos en trámite para ser solicitado su consideración como bien de interés cultural a iniciativa de quien es el titular del bien. Y ello no ha implicado para nada el hecho de que tuvieran que hacer ningún tipo de desembolso económico, sino sencillamente iniciar la tramitación administrativa correspondiente ante la Consejería de Cultura con el fin de que se realizara o de que se iniciara la tramitación del bien de interés cultural. Claro, si estamos hablando de entidades que ya han realizado el trámite, si estamos hablando de entidades que también están hablando de bienes que por su importancia histórica, que no dudo que no tenga la ermita románica de la Virgen del Vallejo, que no la tenga, pero si estamos hablando de entidades que ya lo han solicitado para bienes que tienen importancia histórica y que además se han tomado la molestia de priorizar esos bienes con el fin de que la Consejería de Cultura realice esa acción, pues evidentemente a la Consejería de Cultura se ve en la obligación de actuar ante aquello que se le ha solicitado. Y no debemos dejar de olvidar también lo que usted ya ha mencionado, y es el hecho de que en su momento la ermita tuvo una inversión de 350.000 euros en su conjunto, con 6 actuaciones para intentar mantenerla, que evidentemente han resultado insuficientes. Es evidente por lo que yo mismo he podido comprobar, por lo que ya se dijo en la actuación del mes en la intervención que ustedes tuvieron en el mes de febrero, pero que a todas luces evidencian también una ausencia de iniciativa por parte de aquel que es el titular del bien y que debiera haber realizado o debería estar realizando las actuaciones necesarias para que ese bien no se deteriore más. Por todo esto, no nos queda más remedio que volver a insistir en denegar lo que ustedes solicitan. Con todo el dolor de nuestro corazón, no se crea usted que esto es una decisión fácil de tomar para nosotros, porque, como decía al principio de mi intervención, ojalá tuviéramos recursos suficientes para que absolutamente todo el patrimonio de Castilla y de León estuviera en las condiciones necesarias y suficientes para poder mantenerse y ser utilizado como un elemento de atracción turística, como usted estaba reclamando en su intervención. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Nuestro grupo va a apoyar la iniciativa sobre la ermita de Alcozar que se nos presenta esta mañana en la Comisión de Cultura. Un edificio que se remonta a la etapa románica y que ha tenido varias vicisitudes a lo largo de su historia y en particular en la historia más reciente, ¿no? Con el inicio de esos trabajos de recuperación, trabajos que desgraciadamente pues no han tenido continuidad. Por eso la ermita ha estado 2 veces en la lista roja de la Asociación Hispania Nostra. Entró, se iniciaron trabajos, salió en 2014, el deterioro continuó y volvió a entrar en el año 2018. Y esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Que a veces se pica en muchos sitios, pero no se acaba de abordar de una manera integral el problema. El problema de un edificio, en este caso una ermita, en otras ocasiones es un castillo, unas murallas. Por eso digo que se pica en muchas flores, pero realmente no se acaba de encarar el problema. Viene a esto, me viene a la memoria
un caso paradigmático del que ya hemos hablado varias veces en estas Cortes y en concreto también en la Comisión y en el Pleno. Yo lo saco siempre que puedo a colación. Me refiero a las murallas de Belver de los Montes, que tienen su historia. Unas murallas que están fechadas, además, en un documento de la época de Alfonso IX, de la época de Alfonso IX de León, que realmente siguen teniendo un grave problema de sostenimiento por la base, porque están descalzadas. Y bueno, pues en las negociaciones que se llevaron a cabo con el Gobierno de la Junta, en unos presupuestos generales de la comunidad logramos hacer una transaccional y se actuó en una parte de las murallas de Belver. El problema continúa porque se actuó en una parte, pero en las otras no. Con lo cual, en esa parte se ha recuperado, pero el deterioro continúa de manera progresiva. Digo Belver, pero podría haber dicho Castrotorafe, también de la época de la repoblación, donde se ha actuado en el castillo, pero no se ha actuado en las murallas. Y raro es el año o el invierno, sobre todo en época de lluvias, que no haya desprendimientos. Bueno, llegará un día que las piedras se van a venir abajo, ¿no? Por eso digo que no hay continuidad. Y el problema, señor Carrera Noriega, no es lamentablemente, como usted ha dicho, que los recursos sean limitados. Que sí, que le podemos comprar esa máxima. Pero es que usted en el fondo, y nosotros sabemos que los recursos depende dónde se orienten y cómo se orienten y de qué recursos estamos hablando. No ponga cara de circunstancias, porque se lo voy a explicar. Mire, la Junta de Castilla y León tiene capacidad suficiente para, con normativa propia, derivar recursos al mantenimiento, conservación y promoción del patrimonio. Y de esto hemos estado hablando, está ahí Suárez Arca y está el presidente también, que han sido miembros, como el señor Trillo y el señor Ramiro, recientemente, y además está la letrada, que nos ha escuchado, debatir esto en la reciente tramitación de la Ley de Patrimonio. Un problema de financiación, y el recurso estaba ahí porque la Ley actual de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en el artículo 71, contemplaba que al menos el 1% de toda obra, de la obra pública, contemplaba el 1% cultural, y se refería a la obra pública de la comunidad. Ese artículo, lo saben los ponentes, lo sabe esta comisión, la Junta nunca lo desarrolló después de 22 años. El artículo 71 ni se desarrolló y, por lo tanto, no se llevó tampoco al reglamento. Con lo cual, según datos de la Cámara de Contratistas publicadas desde entonces, arrastramos un déficit en conservación del patrimonio, señor Carrera, de cerca de 100 millones de euros. Hombre, evidentemente 100 millones de euros no dan para el sostenimiento, usted y yo lo sabemos, de todo el patrimonio cultural, pero 100 millones de euros sí que se pueden dirigir a actuaciones concretas y por lo tanto, en el caso de obras que precisen una actuación urgente, algo se podría haber hecho. Por lo tanto, no es un problema tanto de limitación de recursos como de saber encauzar dentro de esa limitación de recursos, que algunos de esos recursos se pueden conseguir y orientar a la conservación y mantenimiento del patrimonio. Y le voy a poner otro ejemplo, a mayores, y es nuestra enmienda al artículo 67 de la actual Ley de Patrimonio que se está tramitando en las Cortes. Nuestra enmienda va más allá del artículo 71 de la ley actual, y usted la conoce, que es que la Junta de Castilla y León dedique el 1% del presupuesto consolidado de la comunidad al año al patrimonio. ¿Qué significa eso? Que en lugar de los 40 y poco millones que dedica este año,
que supone el 0,32-33% del presupuesto consolidado de la comunidad, dedicar al 1%, que serían 140 millones aproximadamente. Hombre, no es lo mismo 40 que 140. Hay 100 millones anuales. Con 100 millones, bueno, es verdad que no se soluciona todo, pero de algún modo se podría dedicar y paliar el deterioro de algunos bienes culturales. Por lo tanto, ¿se puede hacer más? Sí. ¿Existen herramientas al alcance de la Administración autonómica para hacer más? También. ¿Quiere la actual Administración autonómica hacerlo? Evidentemente no. Y a las pruebas me remito. En la ponencia que hemos tenido el otro día se han rechazado este tipo de enmiendas, que para nosotros es fundamental, es un objetivo irrenunciable, el de la financiación. Porque sin financiación, ya lo dije, es la bóveda clave del edificio, de las políticas de mantenimiento y conservación, de una de las señas de identidad de esta comunidad, como recoge el Estatuto de Autonomía, y que es además nuestro principal recurso de turismo cultural, el patrimonio cultural. ¿Y con eso queda dicho todo? Pues casi. Podríamos seguir abundando y seguir dando argumentos. Por lo tanto, señor Carrera, aun comprándole la frase que lamentablemente los recursos son limitados, se puede hacer bastante más. No es un argumento, en este caso, de peso en esta comisión, sabiendo las circunstancias que rodean las políticas de conservación y mantenimiento del patrimonio. La Asociación de Alcozar ha alertado además, y no es menor, sobre el expolio de piezas. Sabemos que durante los trabajos que se realizaron dentro del proyecto Soria Románica se desmontó el artesonado y las tablas de un retablo extraído en la zona de enterramientos. Yo tengo aquí las fotografías de lo que estamos hablando. Sí. Y fíjense, estas tablas, resulta que hasta hace no mucho el tejado, en mejor o peor conservación, sí te conservaba la techumbre. Se decidió desmontarlo, ni entro ni salgo, pero lo cierto es que hoy sigue en la lista roja. Y la pregunta, por lo tanto, es ¿dónde están? Se pregunta a la ciudadanía, ¿dónde están estas piezas? Habrá que preguntar, habrá que registrar. Ya le digo que mi grupo va a registrar una pregunta a la Consejería de Cultura interesándonos por dónde están estas piezas, en qué lugar se encuentran guardadas, si es que se encuentran, si se hizo inventario, si no se hizo, en fin, bueno, ya lo presentaremos y lo pediremos. Y una cuestión, señor Sicilia, como proponente que es usted y sus compañeros de esta iniciativa, que ya le he dicho que la vamos a apoyar. Los antecedentes consideran ustedes, y leo literalmente, al igual que este colectivo, se refieren al de la asociación, consideramos, dicen, que es necesario un plan director del románico en ruinas de la provincia de Soria. Yo, conforme estaba leyendo estos antecedentes, entendía que esta necesidad se iba a reflejar e iba a formar parte de un punto de la proposición o de ley, pero seguramente se le olvidó porque no se ha incluido. Yo le invito a que lo haga, le invito a que lo haga. Y se lo propongo como enmienda de adición a la propuesta de resolución, que ya le digo que vamos a apoyar. Esto no le compromete a usted a mucho, señor Sicilia, porque ya le ha dicho vos y ya le ha dicho el Partido Popular que le van a rechazar la propuesta. Pero, hombre, siendo coherentes con lo que ustedes defienden en la... Tiene que concluir, señor Benito, perdón, por favor. En la proposición de ley, yo le invito a que incorporen, además de esos dos puntos, un tercero que diga que se insta a la Junta de Castilla y León a elaborar un plan director del románico en ruinas de la provincia de Soria. Nada más, muchas gracias. Leyendo la proposición no de ley que ha presentado el Grupo UPL Soria ya, y ahondando un poco en la información que ellos plasmaban en el texto, en los antecedentes de la propuesta, hemos encontrado la web, que es muy interesante. Además, animo a que todos aquellos que quieran investigar acerca del románico de Soria
pues accedo a la web de la asociación que mencionaban ellos en su proposición, es el colectivo románico Sin Techo de Soria, pero textualmente podemos ver que recogen, y voy a leerlo textualmente, un primer listado por orden alfabético de todas aquellas ermitas e iglesias que se encuentran sin tejado y en estado de ruina avanzada. Más de 40 monumentos, ermitas, iglesias recogidas solamente en esta página web, documentadas además todas ellas con un gran trabajo, al cual hay que felicitar a la asociación por ese trabajo de recopilación y de datos. Y hay que mencionarlo, 40 monumentos en Soria, exclusivamente, que están en situaciones, algunas de ellas, porque yo estuve escudriñando un poco algunos de ellos, en deterioro mucho mayor que incluso la que hoy nos presenta en la proposición no de ley, y que lamentablemente pues tienen un mal común. Un mal común primero, que es el abandono de una propiedad, el abandono del pueblo, como ocurrió, y lo hablamos en febrero de este año, cuando trajeron la PNL en relación a la ermita de la Virgen del Vallejo, donde incluso los propios vecinos ya en los años 60 dejaron de acudir a aquella romería que subían descendiendo a la Virgen a lo largo del verano para que estuviera en la ciudad y luego la volvieran a subir. Entonces estamos hablando de un problema, lamentablemente, que no solamente se le puede achacar, y en ese caso particular menos aún, a la Junta de Castilla y León. En otros es verdad que a lo mejor la Junta de Castilla y León no ha intentado intervenir, no ha ayudado, no ha colaborado. En este caso, señorías, la Junta de Castilla y León sí ha actuado. Ha invertido más de 350.000 euros ya en ella, y ahí es verdad, y lo decía el señor Carrera Noriega, nos encontramos con un problema importante. Ustedes sabrán, lo hablamos en febrero, que a finales del mes de septiembre del año pasado, el Servicio Territorial de Cultura realizó una visita de inspección, elevó unos informes, esos informes se remitieron a la titularidad y, como no, también a la entidad local donde está ubicado el inmueble, y al menos en el mes de febrero-marzo de este año aún no había respuesta. No sé si habrá habido alguna respuesta de marzo a ahora, pero en el mes de marzo no había ninguna respuesta por parte del titular propietario del inmueble. Lo decía el señor Carrera Noriega, cuando se presentaron las necesidades urgentes a acometer por parte de las diferentes diócesis para el año 2023 y 2024, en ningún momento el titular ha propuesto ni una sola iniciativa para desarrollar en la ermita, ninguna. Por tanto, es verdad que nadie va a dudar de los valores, y de hecho ahí ha estado la Junta de Castilla y León, ya le digo, con más de 350.000 euros invertidos para actuar en la ermita, y ahí ha estado, y seguramente si la iniciativa, ya no de las asociaciones, tanto la Asociación Alcozar como la que mencioné anteriormente, que tiene una inquietud, los vecinos también la tienen, y nos imaginamos que el Ayuntamiento, en base a declaraciones que hizo en su día, incluso ambas, tanto la Asociación Alcozar como el propio Ayuntamiento, pues lamentaban incluso que se hubiera producido el derrumbe de parte de la cubierta, pedían una nueva techumbre que protegiera la ermita, y en algún momento incluso llegaban a insinuar pues que se lamentaban en haber cedido la titularidad de su día, que lo hizo el Ayuntamiento, pues a la diócesis titular ahora del inmueble. Por tanto, señorías, estamos hablando de algo que es verdad, es decir, el dinero no es finito, la Junta ha estado ahí, la Junta en septiembre estuvo ahí, ha hecho sus deberes, y ahora está en manos del titular y de la entidad donde está ubicado el inmueble los que tienen que posicionarse y promover la iniciativa que ellos consideren más oportuna, que la documenten, y solamente la Junta de Castilla y León, como está haciendo la Consejería de Cultura, estudiará los casos de declaración como están haciendo hasta ahora, que yo creo que llevan un ritmo bastante aceptable, y lo hemos visto en las comparecencias donde se han explicado. Por tanto, esa es la posición, es decir, no estamos hablando de un inmueble singular en el sentido de abandono por parte de la Junta, es todo lo contrario. Este es uno de los ejemplos, lamentablemente, donde la Junta se ha estado
y otros no. Por eso es la posición que tuvo este grupo en el mes de febrero y es la posición que va a seguir manteniendo en base a que no ha habido ninguna modificación en esos últimos meses que nos lleven a cambiar de postura al Grupo Popular. Por tanto, el voto nuestro será rechazo a la proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues una pena que no salga adelante esta proposición no de ley. Bueno, lo primero, dar las gracias al señor Martín Benito. Yo, la verdad es que, bueno, lo has puesto muy bien, con fotografías y todo, y bueno, nos parece adecuado esa pregunta que quieren hacer, porque también nos preguntamos nosotros, pues, dónde está todo lo que se ha sacado de esta ermita, dónde se ha llevado. Bueno, pues, dónde está el paradero de todo lo hay encontrado. Bueno, pues esa es otra de las preguntas que nos hacemos y que no sabemos dónde ha ido a parar. Aceptamos su enmienda, la aceptaremos, pero pues, bueno, pues estamos aquí para apoyarlo para apoyarnos y para, bueno, pues para mejorar el texto que hemos propuesto, la propuesta de resolución, y bueno, se la aprobaremos, luego al final la leeré. Y bueno, ya centrándome en el señor Carrera Noriega de Vox, bueno, pues no nos pueden decir siempre que la falta de recursos es algo que pues no se pueden llevar a cabo por la falta de recursos, ¿no? Pues, claro, pero es que si de pocos recursos que tienen tampoco lo saben administrar y no saben aprovecharlos, pues hombre, que es que esta ermita ya ha recibido inversiones como han propuesto, ha recibido en diferente tiempo, en varias bueno, reformas, no sé si reformas o yo lo llamaría chapuzas, porque salir en 2014 de la lista roja de patrimonio y en 2018, después de haber acometido esas obras, vuelva a entrar en la lista roja de patrimonio, para mí, para nuestra formación, eso es una chapuza. Eso es una chapuza, y lo único que han hecho es ese mantenimiento que se hizo en esta ermita, pues dejarlo, ahora mismo, dejarlo peor de lo que estaba. Es así de claro y de simple, dejarlo peor de lo que estaba este bien. Así que, bueno, también el titular es el obispado, claro que es el obispado, pero si es que la Junta, y esto también ya, bueno, centrándome también en el señor Hernández López, claro que el obispado es el titular de este bien, pero es que subsidiariamente la Junta también puede actuar en estos bienes. Se puede actuar si en este caso el obispado no hace caso, porque ya le digo yo, me dice el señor Hernández que febrero o marzo pues no les han contestado, ¿no? Que le hicieron para ver si se hacían cargo de este bien y no les han contestado el obispado, me ha dicho, ¿no? Bueno, yo ya le digo que seguramente el obispado diga que no se hace cargo, porque no se ha hecho cargo ni se va a hacer cargo, con lo cual yo creo que la Junta subsidiariamente puede actuar en este bien, como se ha estado actuando hasta ahora. Así que por ese lado yo creo que son excusas y bueno, lo que decimos, no se puede decir que los recursos son limitados cuando realmente se puede actuar perfectamente. Y bueno, yo aquí sí que quiero decir que hay los vecinos se han estado quejando en numerosas ocasiones. También Hispania Nostra, la asociación Hispania Nostra también ha actuado en este bien para que se lleve a cabo, y como digo, es una ermita importante, tiene una relevancia importante como para dejarla, que es lamentable el estado en el que está. Yo creo, vayan a visitarla, yo he estado visitándola y es que es lamentable como está, de verdad, es lamentable. La asociación de Alcozar, lo mismo, también ha estado reivindicando, se han llevado, bueno, el obispado se ha estado llevando estas quejas por diferentes colectivos, de verdad. Se ha solicitado por parte de esta asociación de Alcozar a Patrimonio Cultural de Castilla y León, también se mandó una carta y se reconoció el interés compartido por este bien, pero es que no actúan, no quieren actuar, con lo cual, bueno, no sé, yo
no sé qué más se puede hacer, porque de verdad dejar caer un bien como este nos parece lamentable. Así que bueno, de momento nada más, voy a leer la propuesta de resolución según quedaría, aunque no va a salir adelante, pero la voy a leer tal y cual quedaría redactada. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a punto 1 que, de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2 de 1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, con el artículo 12.1 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León o con la legislación vigente en el momento de la defensa de esta iniciativa ante la comisión correspondiente, iniciar los trámites para la declaración de bien de interés cultural de la ermita románica de la Virgen del Vallejo, antes de San Esteban Protomártir, de la localidad de Alcozar, sita en el municipio de Langa de Duero, Soria. Punto número 2. Redactar un plan director para la reconstrucción, consolidación de los recursos y la instalación de cubierta, siempre que sea posible, y que incluya un uso posterior con fines turísticos y culturales. Y el punto número 3, que sería, según nos ha comentado el señor Martín Benito, creo que ha dicho que sería punto 3, de desarrollar un plan director para el románico de la provincia de Soria. Creo que quedaría así. Así que, para los románicos en ruinas. Vale, pues rectifico. Desarrollar un plan director para el románico en ruinas de la provincia de Soria. Este sería el punto número 3. Así que, bueno, nada más y muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En conclusión, votos emitidos 17, votos a favor 7, votos en contra 10. Queda rechazada la proposición no de ley debatida.